Me llamo Lucía, y mi búsqueda de un hogar propio había sido larga y desalentadora. Cada departamento que visitaba estaba fuera de mi alcance económico, hasta que un día, por pura casualidad, encontré uno que parecía demasiado bueno para ser verdad, moderno, hermoso y lo más increíble, a un precio que podía pagar. Sin pensarlo dos veces, firmé los papeles y me convertí en la orgullosa propietaria de mi primer apartamento. La mudanza fue un torbellino de emociones, y desde el momento en que crucé la puerta de mi nuevo departamento, supe que algo no cuadraba. Era demasiado bueno para ser verdad, un lugar moderno, luminoso, y a un precio que rozaba lo irrisorio. Pero mi entusiasmo había cegado mi sentido común. No tardé en descubrir la razón. Aquella primera noche, la anciana del 402 apareció sin previo aviso. Tenía el cabello gris recogido en un moño desordenado y una expresión que alternaba entre la severidad y el desprecio. Llevaba una carpeta repleta de papeles arrugados que colocó sobre mi mesa con un golpe seco. «Estas son las reglas del edificio», declaró con voz autoritaria. Al principio, me pareció una excentricidad inofensiva. ¿Qué edificio no tiene normas de convivencia? Pero a medida que leía la lista, mi incredulidad creció. Prohibido salir después de las 8 de la noche. Prohibido hablar en voz alta. Prohibido todo tipo de mascotas. Prohibido usar el wifi. Prohibido recibir visitas. Cada regla era más absurda que la anterior. Le pregunté el porqué de estas ridiculeces. Ella me explicó que su nuera estaba embarazada, y no quería que la radiación del wifi afecte al bebé, ni la bulla ni nada. Me reí de esas creencias. ¿Y si no cumplo estas normas?, pregunté, intentando no sonar sarcástica. Tendrás que atenerte a las consecuencias, respondió la anciana, clavando en mí unos ojos fríos y desafiantes. Reprimí una carcajada y asentí con fingida seriedad. Una vecina gruñona, pensé. Nada que no pudiera manejar. Pero mi despreocupación se desvaneció rápidamente. Esa misma noche, poco después de las 9, alguien golpeó mi puerta con violencia. Al abrir, me encontré a la anciana junto a una mujer más joven, evidentemente embarazada. Te advertimos que no usaras el wifi, dijo la anciana con furia. Sin esperar invitación, ambas irrumpieron en mi departamento. Antes de que pudiera reaccionar, destrozaron mi módem, cortaron cables y rompieron mi televisor. Estaba tan atónita que apenas acerté a llamarlas locas mientras abandonaban el lugar como si nada. Cuando la policía llegó, no hicieron más que encogerse de hombros. Al parecer, la anciana ya era una figura conocida por sus escándalos. Cada vez que intentaban detenerla, montaba rabietas dignas de un niño de 2 años, y su nuera embarazada era su excusa perfecta. Instalé cámaras de seguridad, fue la única solución que me ofrecieron. A la mañana siguiente, llamé a un técnico. No pensaba dejar que aquella mujer se saliera con la suya otra vez. Para la tarde, ya tenía todo el sistema funcionando. Con las cámaras en su lugar, me sentí un poco más tranquila. Pero la tranquilidad duró poco. Esa misma tarde, pedí víveres a domicilio. El repartidor dejó las bolsas frente a mi puerta, pero cuando fui a recogerlas, ya no estaban. Revisé las grabaciones y allí estaba ella, la anciana del 402, llevándose mis cosas con toda la calma del mundo. Cuando fui a confrontarla, me recibió con insultos y empujones. No quería causarle problemas a una mujer mayor, pero tampoco iba a dejar que me intimidara. Decidí dejar pasar ese incidente, pero juré que sería la última vez. Al ver que esa anciana tenía la costumbre de llevarse mis paquetes y pedidos, planeé mi venganza. Llamé a un restaurante y pedí la comida más picante que tuviesen, pero realmente picante. El repartidor dejó el pedido en mi puerta y, acto seguido, la anciana salió a tomarlo con una toalla en la cara para no ser reconocida, porque ya había visto las cámaras. Se llevó la comida picante y no pasó mucho tiempo hasta que empecé a escuchar gritos, pica, pica. Esto pica.
Salieron y dejaron botadas sus obras en mi puerta. Eso me dio mucho coraje, y a la misma vez, una sensación de tranquilidad, pero al ver que seguían tomando mis paquetes, pensé en algo más grande. Me compré una lagartija como mascota e hice un pedido de 50 cucarachas vivas, que se vendían como alimento para ese tipo de animales. Sabía que ellas abrirían el paquete primero. Al llegar el pedido, salió la anciana como siempre, se llevó el paquete y, al rato, se escucharon gritos desgarradores. Aterrorizadas, llegaron a la puerta de mi departamento, golpearon como locas y, al abrir, me empujaron mientras llamaban a la policía. Decían que yo quería atentar contra ellas y su bebé. Cuando los policías llegaron, comenzaron a interrogarme sobre por qué había pedido cucarachas. Les expliqué que las había pedido como alimento para mi mascota, y ellos me pidieron que se las mostrara. Les presenté a mi lagartija y, al verla, los policías quedaron tranquilos. Sin embargo, ellas exigían que me llevaran detenida y que les pagara una indemnización por el daño causado, además de dinero para contratar un exterminador de plagas para las cucarachas. Los policías les explicaron que nadie les había mandado a robar paquetes ajenos, porque eso sí era un delito. Finalmente, se fueron. Por primera vez sentí que ellas habían recibido su merecido, pero sabía que eso no terminaría ahí. Esa noche, me senté frente a mi computadora para revisar nuevamente las grabaciones. Al mirar mis cámaras de seguridad, pude ver que cada vez que la anciana salía, su adorada nuera embarazada metía a un joven a su departamento a escondidas. Una vez cuando fui a reclamar un paquete que ellas se habían llevado a su departamento, vi una foto de la nuera con su esposo, y noté que no se parecía en nada a ese tipo que entraba cada vez que la anciana se ausentaba. Entonces, planeé mi última jugada. Descargué los fragmentos de vídeo en los que se veía claramente el desliz de la nuera con su amante. Entré al chat grupal del edificio, busqué el número de la anciana y le envié los vídeos junto con un mensaje que decía: ese nieto que tanto esperas no es realmente tu nieto. Cuando la anciana recibió el mensaje con los vídeos, al principio no respondió. Sin embargo, esa misma tarde, la escuché gritar a todo pulmón desde su departamento. Se desataron insultos y reclamos, y en cuestión de minutos, la nuera salió corriendo del edificio con una pequeña maleta en mano, llorando desconsoladamente. La anciana, fuera de sí, empezó a gritar a los vecinos desde su balcón, acusando a todos de ser cómplices y conspirar contra ella. Los gritos y su actitud errática no se detuvieron por días. Cada noche, golpeaba las puertas de los departamentos cercanos, acusando a los inquilinos de ser responsables de arruinar su vida, y gritándole a las cámaras de seguridad del edificio, como si éstas pudieran responderle. Incluso intentó romper la puerta de mi departamento, amenazando con hacerme pagar por lo que ella llamaba difamación. Finalmente, los vecinos del edificio decidieron actuar. Después de varias quejas formales y tras capturar más de una escena de la anciana causando estragos en los pasillos, convocaron a una junta con el administrador. Este, tras revisar las pruebas, contactó a las autoridades y a los familiares cercanos de la anciana. Días después, llegaron paramédicos junto con un oficial. Fue un espectáculo desagradable. La anciana gritaba que no estaba loca, que todos estaban en su contra y que la nuera y su amante eran los verdaderos culpables. Aunque intentaron calmarla, su actitud confirmaba que necesitaba atención profesional. La trasladaron a un hospital psiquiátrico para evaluación y tratamiento. El edificio quedó en paz por primera vez en años. La nuera nunca regresó, y el esposo de esta, quien parecía haber estado ignorante de todo, pidió el divorcio poco después. Yo, por mi parte, sentí que finalmente la justicia había llegado. Había recuperado mis paquetes, pero, sobre todo, había recuperado mi tranquilidad. Miré mi lagartija, que descansaba plácidamente en su terrario, y sonreí. «Buen trabajo, socio», le dije.